Dentro de esta fase de producción también hay otro concepto que es muy interesante, como es el de las mermas y desmedros, donde las mermas y desmedros tienen una definición un tanto diferente. Y bueno, aprovechando también de este concepto contable, financiero, tratar de contrastar con los lineamientos tributarios, ¿no? Porque de esa manera también debo tener cuidado con la parte tributaria y del cumplimiento de ciertas obligaciones, ¿no? Pero ¿cuál es la definición? ¿Son lo mismo mermas con desmedros? Estamos hablando de situaciones que se pueden generar bajo un mismo escenario o se pueden generar bajo escenarios diferentes. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la merma, es la pérdida física en el volumen, el peso o cantidad ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al proceso productivo. Podemos hablar de pronto de combustible, podemos hablar de algo que muy frecuente hablamos, ¿no? El alcohol, que tiene un proceso de evaporación a consecuencias naturales, ¿no? De repente por el traslado, lo vimos con un cliente que era un grifo que trasladaba desde, digamos, desde las refinerías hasta sus instalaciones que estaba en Huánuco, desde la refinería que está acá en Lima hasta Huánuco, donde trasladaban en los famosos cisternas que tenían que trasladarse durante una determinada cantidad de horas, pero que a pesar de ello ya era conocido de que si se cargaba en las instalaciones de la refinería 500 galones, no llegaban los 500 galones, llegaban posiblemente 490, 492 galones. ¿Por qué? Porque había un proceso de evaporación. Y ese proceso de evaporación era por causas naturales, no era por causa de que de pronto había algo más ahí. Ese es otro tema, ¿no? Eh, entonces, puede darse también con el traslado de productos, ¿no? Estoy trasladando un producto fresco que pesaban 500 toneladas y en el traslado desde la zona de producción hasta el punto de venta no llegaron las 500 toneladas, llegaron 495 toneladas. O de repente 498, tampoco a veces es que disminuya tanto, ¿no? Pero eso ya es parte del proceso, porque de pronto estaba fresco y durante todo el trayecto ha ido secando, más, digamos, el rayo del sol, ya se ha secado más el producto y ha perdido peso. ¿Eso es una merma? Eso es una merma. ¿Cuál es la diferencia con el desmedro? El desmedro es la pérdida de orden cualitativo e irrecuperable, haciéndola inutilizable para los fines a los que se estaba destinado, que también es un término que muchas empresas van a aplicar en este ejercicio, porque como consecuencia del aislamiento social, muchos productos han quedado en la intemperie y cuando se ha vuelto después de la cuarentena, ya no sirven. O de pronto ya están vencidos, ¿sí? Puede que mantengan las mismas características iniciales. Es un producto tal vez de pronto en el cual, según la evaluación física, el frasco, el producto, todo está ok. Ha estado conservado, ha estado, digamos, en buenas condiciones y no hay ningún problema. Pero si nos vamos a la fecha de vencimiento, resulta que ya se pasó el plazo. Ah, ok, entonces este producto yo ya no lo puedo vender en ninguna parte. De lo contrario, podría tener un problema penal, policial, ¿no? Entonces, eso vendría a ser un desmedro. La pérdida de orden cualitativo e irrecuperable, haciéndola inutilizable para los fines a los que estaba destinado. Cuando hablamos de mermas, podemos tener un concepto de mermas normales y mermas anormales. ¿Okay? Las mermas normales no hay ningún problema y serán partes del costo de la producción, porque es parte del esquema o de la fase normal de la operación. Para la producción de la harina de pescado entraban 100 toneladas y salían 70 toneladas. Todo eso, ¿por qué? Por el proceso de vaporización, de la cocción del pescado y todas las fases, y llegaban solamente a 70 en harinas. O sea, había una merma bastante importante en cuanto a lo que se refiere a peso, ¿sí? Pero no confundamos la merma normal, que por efectos naturales sucede, con la merma anormal.
en el mismo ejemplo, ¿no? del combustible. De repente pasó de que se olvidaron de sellar la tapa del cisterna y quedó, digamos, mal sellado, sin ningún precito de seguridad. Y el proceso de evaporación, que siempre era de 50 galones, de los 500 tal vez, vamos a suponer que ya de los 500 galones, generalmente el margen de evaporación es del 3%, pero por olvidarse sellar la tapa, el margen de evaporación no fue del 3%, sino fue del 8%. ¿De acuerdo? Siendo esa la realidad, estamos hablando de que esa porción adicional es una merma anormal. Porque el proceso sí, hubo un proceso de evaporización y lo que fue el caso, pero en este caso ya es una merma anormal en la cual hubo una mala gestión, ¿sí? Puede pasar igual con otros sectores, ¿no? De pronto contrato a un ingeniero de planta o contrato a un ingeniero para que, a un jefe para que me encabece la producción de la suela de zapato y les entrego el cuero, donde el corte por plancha debería salirme 25 planchas. Sin embargo, en vez de hacer los cortes de manera vertical, lo hizo de manera horizontal, de tal punto que por cada plancha no salieron 25, solo salieron 18 y quedó mayor margen de pérdidas. ¿Por qué? Porque esa porción ya simplemente se desechaba. Entonces, ¿podemos hablar de una merma anormal? Bueno, sí, efectivamente, porque lo normal sabemos que está en un margen establecido y lo anormal es aquello que está por encima, producto de la deficiencia de la gestión, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque la merma normal es parte del costo del producto, pero la merma anormal no es parte del costo, simplemente será reconocido como gasto. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque no podría cargar todo al costo, estaría distorsionando mi rentabilidad, en este caso directa del producto, mi utilidad bruta, por una mala gestión, ¿de acuerdo? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y es más, también como un agregado en realidad, el tema tributario, en el caso de las mermas, en el caso de los desmedros, hay que acreditar, si es que hablamos del caso de las mermas, acreditar mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, competente, colegiado, por el organismo técnico competente. Dicho informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas. Caso contrario, no se admitirá la deducción, ¿no? Es un tema que ya de formalidad que se tiene que cumplir, pero que no incide en un registro contable, porque el registro contable está bajo el alcance de la NIC 2. Y para el caso, bueno, del desmedro, realizar la destrucción de las existencias ante un notario público o juez de paz, a falta de aquel, siempre que se comunique previamente con un plazo no menor a los 6 días hábiles anteriores, ¿no? Esta parte ha sido flexibilizada para el ejercicio 2020, como le digo, no es el tema del día de hoy, pero sí es importante mencionarlo. Si mal no recuerdo, ha sido reducida a 2 días. Por efecto del aislamiento social de la pandemia, se está tratando de ser más flexible para cumplir con este requisito y podamos tomar como deducible, porque producto del aislamiento social, resulta que se me vencía un producto, se malograba un producto, sin embargo no podía destruirlo porque no podíamos salir de casa, ¿no? Y no vamos a poder salir, creo yo, por mucho tiempo. Entonces se está tratando de flexibilizar esa parte, ¿no? Por efectos de la pandemia, ¿no? ¿Qué más? SUNAT podrá designar a un funcionario para presenciar dicho acto. También podrá establecer procedimientos alternativos o complementarios a los indicados, tomando en consideración la naturaleza de las existencias o la actividad de la empresa. En cuanto a las técnicas de medición, las técnicas para la medición del costo de los inventarios, tales como el método del costo estándar o el método de los minoristas, podrán ser utilizados por conveniencia siempre que el resultado de aplicarlas se aproxime al costo, ¿sí? Podemos tener el método de costo estándar y el método de los minoristas. ¿En qué consiste el método de costo estándar? Se refiere a niveles normales de materias primas